Mi nombre es Lars Olafsen, y mi esposa me traicionó con el jardinero. No lo supe por rumores ni por sospechas vagas. Lo vi con mis propios ojos, en el mismo jardín que construí para que ella fuera feliz. Ese día no solo me engañó, también me arrancó de un golpe los 22 años que creí haber construido sobre amor y respeto. Toda mi vida me la pasé creyendo que el esfuerzo y la entrega incondicional eran suficientes para mantener a una persona a tu lado. Me equivoqué. Nací en un barrio donde los sueños costaban sudor y espalda. A los 14 ya trabajaba cargando cajas en el mercado para ayudar a mi madre viuda a pagar la renta. A los 17 estaba en una obra de construcción, aprendiendo que el cansancio extremo no mata, pero sí te cambia para siempre. Nunca tuve lujos, pero siempre tuve la esperanza de formar un hogar donde el amor fuera la base y nada pudiera derrumbarlo. A los 26 conocí a Elena. Tenía una sonrisa que me desarmó y unos ojos que me hicieron sentir que, por fin, había encontrado a alguien que me vería más allá de la ropa gastada y las manos llenas de cicatrices. No sé qué vio en mí, pero desde que empezamos a salir me juré que no dejaría que nada le faltara. Le propuse matrimonio con la promesa de que siempre tendría un techo, comida caliente y un hombre que la respetara. Durante años cumplí. Con esfuerzo pasamos de un apartamento estrecho a una casa con jardín. Ese jardín era su lugar favorito. Plantaba flores, cuidaba arbustos, y yo sentía que todo valía la pena al verla así de feliz. Nunca imaginé que ese rincón sería el escenario donde mi dignidad se rompería. Trabajaba en 2 empleos para que ella no tuviera que trabajar. Dormía poco, pero cada mañana verla sonreír me hacía pensar que valía la pena seguir. Con el tiempo, como yo no podía encargarme del jardín, contratamos a un muchacho joven para mantenerlo. Al principio fue solo eso. Alguien que venía, cortaba el césped y se iba. Pero ella empezó a arreglarse más los días que él venía. Le ofrecía café, galletas, y yo, ciego por la confianza y el agotamiento, no quise pensar mal. Hasta aquella tarde. Llegué antes de lo previsto y escuché risas en el jardín. No eran las risas que tenía conmigo. Me asomé y los vi. Él muy cerca, ella con esa mirada que creí que era solo mía. No grité. No dije nada. Me quedé quieto, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba. No se dieron cuenta de que estaba ahí. Me di la vuelta, me encerré en el coche y esperé a que él se fuera. Esa noche, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me habló de la cena, del clima, de tonterías, y yo la miraba sin entender cómo alguien a quien diste todo podía devolverte solo traición. No dormí esa noche. Me quedé acostado a su lado, escuchando su respiración tranquila, pensando en todas las madrugadas en las que yo había salido a trabajar mientras ella seguía durmiendo, sin saber que algún día me pagaría así. Me vinieron a la mente recuerdos que hasta entonces consideraba felices, pero que ahora sentía manchados. La primera vez que me enfermé de verdad, con fiebre y dolor en cada hueso, pero igual me levanté para no perder el jornal. Las veces que rechacé salidas con amigos porque prefería ahorrar para comprarle algo que ella había mencionado al pasar. El invierno en el que trabajé de noche cargando y descargando camiones, con las manos congeladas, solo para poder pagar el anticipo de esa casa que ella decía que era su sueño. Recordé las discusiones con mi madre, cuando ella me advertía que no me entregara tanto, que el amor también necesitaba límites. Yo me reía, pensando que esas eran cosas de gente desconfiada. Siempre creí que mientras yo cumpliera con mi palabra, ella no tendría razones para romper la suya. Qué ingenuo fui. Al día siguiente, fingí normalidad. No le dije que lo sabía. En parte porque quería entender hasta dónde llegaba, y en parte porque no tenía fuerzas para enfrentarla. Me fui al trabajo, pero en realidad pasé la mañana sentado en el coche, pensando. Había pasado años persiguiendo la estabilidad, construyendo un refugio para los dos, y ahora me daba cuenta de que el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro. En la tarde, volví más temprano de nuevo. No estaba el jardinero. Ella estaba en la cocina, tarareando una canción. Me abrazó como si nada. Sentí un asco profundo, pero no por ella solamente, sino por mí mismo, por seguir ahí, actuando como si nada se hubiera roto. Esa semana me dediqué a observar. Cada gesto, cada mirada, cada mensaje que recibía. Vi cómo su cara se iluminaba cuando sonaba su teléfono y lo guardaba rápido al verme. Cómo se ponía nerviosa si le preguntaba por el jardín. Cómo evitaba el tema de mis horarios. Y todo esto mientras yo seguía partiéndome el lomo para pagar facturas, seguros, y hasta las cuentas de su familia cuando lo pedían. Lo que más dolía no era la traición física, sino darme cuenta de que todo lo que hice por ella había perdido valor.
Recordé las veces que vendí mis propias cosas para cumplirle un capricho. Aquella vez que tuve que elegir entre reparar mi coche o pagarle un curso que quería, y terminé yendo al trabajo en transporte público durante meses. Las vacaciones que nunca tuvimos porque decidimos invertir ese dinero en reformar la casa. Una casa que, ahora, era el escenario de mi humillación. Una noche, mientras ella dormía, me levanté y caminé por las habitaciones. Toqué las paredes que pinté con mis propias manos, los muebles que armé pieza por pieza. Me detuve en el jardín. La luna iluminaba las flores que tanto cuidaba. Pensé en cómo yo había cavado cada hoyo, puesto cada planta, regado cada día libre. Y entonces me pregunté, ¿cómo se llega a traicionar así a alguien que te lo dio todo? No encontré respuesta. Lo único que sabía era que la persona que dormía en mi cama ya no era mi esposa, sino una extraña que usaba su cara. No soy un hombre de confrontaciones, pero tampoco soy de los que se esconden para siempre. Esa tercera semana. Después de verlo todo claro, decidí que iba a enfrentar la situación. No para pedir explicaciones, porque ya sabía la verdad, sino para mirarla a los ojos y medir qué tan lejos había llegado. Fue un viernes por la tarde. Salí del trabajo antes de tiempo y llegué a casa sin avisar. El coche del jardinero no estaba, pero había 2 tazas de café en la mesa del jardín, una todavía con vapor. Ella estaba en la cocina, sorprendida de verme. No dijo nada, pero en sus ojos había un destello de nervios que no supe si era miedo o simple incomodidad. Le pregunté si había estado con alguien, y me respondió con la calma de quien ya tiene un guión preparado, no, solo estaba ordenando un poco. La miré en silencio. No le creí, y ella lo sabía. Pero lo que más me golpeó fue que ni siquiera intentó convencerme. Esa indiferencia me dolió más que cualquier confesión. Esa noche no pude quedarme en casa. Salí a caminar sin rumbo, recordando todos los años que había invertido en ella. Pensé en los cumpleaños que celebré con sorpresas, aunque no tuviéramos dinero. En las veces que me endeudé para arreglarle algo que había roto o perdido. En los médicos que pagué de mi bolsillo cuando se enfermó, mientras yo aguantaba mis propios dolores porque ya se me pasaría solo. Pensé en cómo, mientras yo trabajaba horas extras, ella decía que me cuidaba, cuando en realidad cuidaba a algo, o a alguien, más. Regresé a casa de madrugada. Ella dormía profundamente, como si su mundo siguiera intacto. Me senté en la sala, a oscuras, repasando mentalmente cada sacrificio, cada renuncia, cada decisión que tomé para asegurar su felicidad. Y entonces me di cuenta de algo, toda mi vida había estado girando alrededor de alguien que no giraba alrededor mío. Al día siguiente decidí cambiar mi rutina. No le dije nada, pero dejé de contarle mis horarios. Empecé a guardar mis recibos, a llevar un registro de todo lo que entraba y salía de la casa. No porque quisiera venganza, sino porque entendí que mi estabilidad ya no podía depender de ella. Sin embargo, la herida estaba abierta. La veía sonreír por mensajes que no eran míos, arreglarse cuando sabía que yo no estaría, y volver a casa con esa ligereza que solo tienen los que no cargan culpas, o que se han convencido de que no hicieron nada malo. Fue en uno de esos días cuando, al llegar, encontré el coche del jardinero estacionado a unas calles de casa. No entré. Me quedé observando desde lejos, esperando. Pasaron más de 2 horas hasta que lo vi salir, con una seguridad que me revolvió el estómago. Caminaba como si nada, como si no hubiera pisado el terreno de un hombre que le abrió las puertas. No fui hacia él. No dije nada. Solo lo vi alejarse, sabiendo que cada paso suyo era un recordatorio de que yo, en mi propia casa, me había convertido en un extraño. Con el paso de los días, la casa dejó de sentirse como un hogar. Era como vivir en un museo de recuerdos que ya no me pertenecían. Cada rincón me devolvía imágenes de un pasado que, ahora lo sabía, había sido frágil desde siempre. Me levantaba sin hambre, salía al trabajo casi por inercia y regresaba con la sensación de que el aire dentro de esas paredes estaba viciado. No le dije nada, pero había empezado a desaparecer emocionalmente. Las conversaciones eran cortas, frías, mecánicas. Ella parecía notarlo, pero no hacía mucho por cambiarlo. Me di cuenta de que, en realidad, yo nunca había sido su prioridad, sino la comodidad que mi esfuerzo le daba. Las noches se hicieron más largas. Me quedaba despierto en la sala, con las luces apagadas, escuchando el silencio. A veces imaginaba que ella se iría por su cuenta y yo podría cerrar ese capítulo. Otras veces pensaba en cómo había llegado hasta ahí, en qué momento exacto había perdido el control de mi propia vida.
Recordaba el joven que fui, lleno de energía, dispuesto a luchar por un futuro, y me daba rabia ver en lo que me había convertido. Un hombre agotado, atado a alguien que ya no me quería, pero que tampoco me dejaba ir. En el trabajo empecé a recibir comentarios. Compañeros que me decían que parecía distraído, que había perdido el brillo. Y era verdad. Mi mente estaba siempre a kilómetros de allí, atrapada en escenas que no podía dejar de reproducir. El día que decidí tomar un respiro, me fui solo al viejo barrio donde crecí. Caminé por las calles que conocía de memoria, saludé a un par de caras conocidas y me senté en un banco oxidado frente a la cancha donde jugaba de niño. Ahí pensé en mi madre, en las veces que me advirtió que no entregara mi vida entera a una sola persona. Me pregunté qué pensaría si me viera ahora. Tal vez me diría que me levantara, que dejara de vivir para alguien que ya me dio la espalda. Y, por primera vez en mucho tiempo, la idea de empezar de cero me pareció posible. No fácil, no inmediata, pero posible. Regresé a casa esa noche con un silencio diferente. No era el silencio de la resignación, sino el de alguien que empieza a medir sus pasos. Ella no preguntó dónde había estado. Se limitó a mirarme un segundo y seguir en su teléfono. Y en ese instante entendí que ya no le importaba si yo estaba o no. Fue ahí cuando decidí que, antes de irme, debía recuperar algo de lo que me había robado, mi dignidad. No con gritos ni confrontaciones, sino recuperando la vida que dejé de lado por ella. Empecé con pequeñas cosas. Volví al gimnasio después de años. Saqué mi ropa vieja, la que me gustaba usar antes de adaptarme a sus gustos. Llamé a viejos amigos con los que había perdido contacto. Y, poco a poco, sentí que la versión de mí que ella había desgastado empezaba a respirar otra vez. Los cambios que empecé a hacer eran pequeños, pero para mí significaban mucho. Ya no le contaba a Elena cada paso que daba. No le decía mis horarios, ni con quién hablaba, ni a dónde iba. Me di cuenta de que durante años había entregado hasta mis pensamientos más privados, y que eso me había dejado sin un espacio solo mío. Ahora, ese espacio empezaba a crecer. Notó que algo estaba distinto. Un día me preguntó si estaba molesto con ella, y le respondí que no. Fue la verdad más falsa que he dicho en mi vida, pero no estaba dispuesto a darle la satisfacción de una confesión que pudiera manipular. Se volvió más curiosa. Me preguntaba de repente qué hacía en las tardes, por qué llegaba más tarde de lo habitual. No respondía con detalles, y eso parecía incomodarla. Tal vez porque, por primera vez, sentía que yo podía vivir sin ella. Al mismo tiempo, yo seguía observando. El jardinero seguía apareciendo, aunque menos. Y cuando lo hacía, ella recuperaba ese brillo en la mirada que había perdido conmigo. Yo lo veía todo con una frialdad nueva. Ya no era el hombre que se moría por pedir explicaciones, sino el que esperaba el momento exacto para dar un paso que no pudiera deshacer. Comencé a poner mis finanzas en orden. Abrí una cuenta a mi nombre donde empecé a guardar una parte de mi salario, lejos de los gastos de la casa. Vendí algunas herramientas que no usaba y guardé el dinero. Sabía que tarde o temprano tendría que irme, y quería hacerlo sin mirar atrás. Hubo un día en particular que me marcó. Era sábado, y yo había decidido quedarme en casa. Desde la ventana vi cómo ella recibía un mensaje y su cara se transformaba. En cuestión de minutos estaba lista para salir, con una excusa torpe sobre ir a comprar algo al mercado. La dejé ir. No porque no me importara, sino porque entendí que vigilarla no iba a devolverme nada. Esa noche regresó tarde, sin dar explicaciones. Y yo, en lugar de enfrentarla, simplemente tomé una decisión, ya no discutiría con ella sobre nada. No merecía mis palabras. En ese silencio encontré una fuerza que no esperaba. Me empecé a concentrar en mí, en lo que quería hacer después de que todo terminara. Pensé en retomar un viejo sueño de tener un pequeño taller propio. En viajar, aunque fuera solo. En recuperar al hombre que había sido antes de convertirme en un proveedor silencioso de una mujer que me veía como una garantía, no como un compañero. La distancia entre nosotros crecía cada día. Dormíamos en la misma cama, pero éramos dos extraños que apenas se cruzaban. Y yo sabía que, llegado el momento, no habría marcha atrás. La distancia que había creado entre nosotros empezó a incomodarla más de lo que imaginé. Se dio cuenta de que ya no me afectaba como antes, o al menos no lo demostraba. Y en vez de acercarnos, eso abrió una grieta definitiva. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si seguía amándola. Me tomó un segundo responder. No porque dudara de la respuesta, sino porque estaba decidiendo si valía la pena decirla. Finalmente dije,
Te respeto como la madre de esta casa, pero no eres la mujer con la que me casé. Su mirada se endureció. No dijo nada más. El resto de la cena fue en silencio. Al día siguiente, encontré en la mesa de la cocina una nota suya diciendo que se iría a pasar el fin de semana con su hermana. No me lo creí. No porque fuera imposible, sino porque el tono era demasiado formal, como si estuviera escribiendo para cubrirse. La dejé ir. No la llamé, no le envié mensajes. Me dediqué a ordenar mis cosas, a separar documentos y pertenencias. Cada movimiento que hacía me acercaba un poco más a la salida que había decidido. El domingo en la noche regresó. Llevaba el cabello algo desordenado y un perfume que no era el que solía usar. No la interrogué. Me limité a saludar y seguir en mi lectura. Esa indiferencia la desconcertó. Intentó entablar conversación, pero respondí con frases cortas. No era un juego para ponerla celosa, era simplemente que ya no quedaba nada que decir. Pasaron las semanas y mi plan estaba casi listo. Tenía suficiente dinero ahorrado, un lugar temporal donde quedarme y todo lo necesario para no depender de ella. Lo único que me quedaba era elegir el momento. Y ese momento llegó un martes, a plena luz del día. Volví a casa antes de lo previsto y la encontré en el jardín, sentada muy cerca del jardinero, con una confianza que ya no intentaba disimular. Me vieron, pero ninguno se movió de inmediato. Ella me miró con una mezcla de desafío y despreocupación. Él bajó la vista, incómodo. No dije nada. Caminé hacia la puerta, entré, tomé mi bolso con las cosas que había preparado semanas antes y salí sin mirar atrás. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo un portazo suave y la certeza de que no iba a volver. Mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. No porque la herida hubiera sanado, sino porque al fin dejaba de cargar un peso que nunca debí llevar solo. Los primeros días después de irme fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, pero ya no tenía a dónde correr para cumplir con horarios que ella dictaba en silencio. El silencio de mi nuevo lugar era diferente. No pesaba, no juzgaba. Era un silencio que me dejaba pensar, y en ese pensamiento empecé a encontrarme. Volví a cocinar para mí, algo que había olvidado. Al principio, el sabor de las comidas me sabía a soledad, pero pronto entendí que también me sabían a libertad. Retomé el contacto con amigos que creía perdidos. Algunos me recibieron con abrazos, otros con preguntas que preferí no responder. No necesitaba contar todos los detalles para que entendieran que había sobrevivido a algo que me había consumido por dentro. Comencé a trabajar en el pequeño taller que siempre había soñado tener. Al principio no era más que un rincón prestado en el negocio de un amigo, pero ahí sentí por primera vez en años que algo era realmente mío. Poco a poco, los días dejaron de girar en torno a lo que había perdido, y empezaron a girar en torno a lo que podía construir. No voy a mentir, hubo noches en las que la rabia volvía, en las que me preguntaba cómo alguien podía recibir tanto y devolver tan poco. Pero cada vez esas noches eran menos. Aprendí a no medir mi valor con los ojos de quien me traicionó. Entendí que mi error no fue amar, sino olvidarme de amarme a mí mismo en el proceso. Un año después, volví a pasar por la antigua casa. El jardín seguía ahí, cuidado, pero ya no me dolió verlo. Era solo un pedazo de tierra con flores. Lo que una vez significó para mí ya no tenía poder. Caminé sin detenerme, con la certeza de que mi vida estaba en otro lugar. Hoy puedo decir que salí de ese infierno sin gritar, sin vengarme, sin destruir nada, salvo la imagen del hombre que creía que no podía vivir sin ella. Y descubrí que sí podía. No busco que me vean como un ejemplo, porque la verdad es que durante años me fallé a mí mismo. Pero si alguien escucha esto y está viviendo algo parecido, solo puedo decirle una cosa: nadie merece cargar con el peso de un amor que dejó de ser recíproco. No importa cuánto hayas dado, no importa cuántos años lleves. Si la persona que está a tu lado no es capaz de cuidar lo que construyeron, entonces lo más valiente que puedes hacer es cuidar de ti. Yo tardé más de 2 décadas en entenderlo. Tú no tienes que esperar tanto.